El autobús serpenteaba por la carretera polvorienta, un hilo plateado en el tapiz ocre del paisaje rural mexicano. La luz del sol de la mañana, dorada y cálida, se filtraba entre los álamos, proyectando sombras danzantes sobre el camino. Era una escena común, una estampa cotidiana, pero en el interior de aquel vehículo, un acto de bondad inesperada estaba a punto de tejer una historia extraordinaria. Don Roberto, un hombre de mediana edad con arrugas marcadas por el sol y una sonrisa fácil, era el conductor de aquel autobús. Su rostro reflejaba la sencillez y la nobleza de la gente de su pequeña comunidad. Cada día, al amanecer, don Roberto se levantaba con el canto del gallo, preparaba un café fuerte y se dirigía al garaje municipal, donde su fiel autobús, un modelo antiguo pero bien cuidado, lo esperaba pacientemente. Revisaba los niveles, inflaba las llantas y se aseguraba de que todo estuviera en perfecto orden antes de emprender su ruta. Saludaba a cada pasajero con una sonrisa genuina y un buenos días. Conocía a la mayoría por su nombre, sabía de sus trabajos, de sus familias, de sus pequeñas alegrías y preocupaciones. Don Roberto era más que un simple conductor de autobús, era un vecino, un amigo, un confidente. Su reputación en la comunidad era intachable. Un hombre trabajador, puntual y sobre todo, amable. Siempre dispuesto a ayudar, a ofrecer un consejo, a escuchar un problema. La comunidad donde don Roberto vivía era un lugar tranquilo, aferrado a sus tradiciones y valores. La gente era humilde, trabajadora y muy unida. El transporte público, y en particular el autobús de don Roberto, era vital para la vida de la comunidad. Muchos dependían de él para llegar a sus trabajos en los campos o en los pueblos cercanos. La situación económica era difícil para muchos, y el costo del pasaje a veces representaba un sacrificio. Día, mientras don Roberto esperaba en la parada principal, un hombre se acercó al autobús. Su aspecto era humilde, su ropa sencilla y gastada, pero su mirada era serena y profunda. Al subir al autobús, el hombre buscó en sus bolsillos, pero su rostro se ensombreció al darse cuenta de que no tenía dinero. «Lo siento, señor», dijo con voz suave, «olvidé mi cartera en casa». Don Roberto se encontró ante un dilema. Las reglas de la compañía eran claras, nadie podía viajar sin pagar el pasaje. Pero su corazón le decía otra cosa. Don Roberto dudó por un instante. Pensó en su jefe, en las posibles consecuencias de su acción. Pero al ver la mirada sincera del hombre, su instinto de ayudar se impuso. «No se preocupe», dijo don Roberto con una sonrisa. «Suba, yo lo llevo». El hombre le agradeció con una inclinación de cabeza y se sentó en uno de los asientos traseros. Don Roberto sintió una oleada de satisfacción al haber hecho lo correcto. Había seguido su corazón, había elegido la bondad por encima de las reglas. Era un pequeño acto, pero en ese momento, en aquel autobús, había marcado una gran diferencia. Un acto que desencadenaría una serie de eventos que cambiarían la vida de don Roberto y de toda su comunidad. Y mientras el autobús continuaba su camino, dejando una estela de polvo tras de sí, nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de realizar un acto de bondad? ¿Cuántas veces hemos elegido seguir nuestro corazón en lugar de las reglas? La respuesta, quizás, esté más cerca de lo que imaginamos. La reacción en el autobús fue variada. Algunos pasajeros miraron al hombre con curiosidad, otros con desaprobación. Una señora mayor, sentada cerca de la puerta, frunció el ceño y murmuró algo sobre aprovechados. Un joven, absorto en su teléfono, ni siquiera levantó la vista. Don Roberto ignorando las miradas y los comentarios, continuó su camino. Aceleró suavemente y el autobús siguió su ruta, balanceándose al ritmo de los baches y las curvas del camino. Sin embargo, la duda comenzó a carcomer a don Roberto. ¿Había hecho lo correcto? ¿Sería reprendido por la compañía? ¿Pensarían los demás pasajeros que estaba siendo injusto? El reglamento era claro y él lo había infringido. Pero al mismo tiempo, sentía una profunda satisfacción por haber ayudado a alguien necesitado. La lucha interna entre el deber y la compasión se libraba en su mente. Trataba de concentrarse en la carretera, pero la imagen del hombre sin dinero seguía rondando su cabeza.
El pasajero misterioso permanecía sentado en silencio, observando el paisaje a través de la ventana. Su rostro era tranquilo, casi sereno. Parecía ajeno al revuelo que había causado su presencia. No emitía juicios ni miradas inquisidoras. Simplemente observaba, como si estuviera contemplando la belleza del mundo. Su aura transmitía una extraña sensación de paz y tranquilidad, que contrastaba con la agitación interna de don Roberto. Después de unos minutos, don Roberto no pudo resistirse más. Miró al hombre por el espejo retrovisor y le dirigió una leve sonrisa. «Que tenga un buen día, señor», le dijo. El hombre respondió con una sonrisa aún más cálida. «Gracias a usted, buen hombre», dijo con una voz suave y melodiosa. «Su bondad es un regalo». Don Roberto se sintió reconfortado por sus palabras. Era como si el hombre pudiera leer sus pensamientos, como si supiera de la lucha que se libraba en su interior. La conversación fue breve, pero significativa. Don Roberto le preguntó al hombre a dónde se dirigía, y él respondió que iba a visitar a un familiar enfermo en el pueblo vecino. Don Roberto se ofreció a dejarlo lo más cerca posible de su destino. El hombre agradeció nuevamente su amabilidad. En ese pequeño intercambio, se estableció una conexión entre los dos hombres, una conexión basada en la bondad y la gratitud. Mientras conducía, don Roberto recordó otros momentos en su vida en los que había ayudado a otros. Cuando era niño, compartía su comida con los niños más pobres de su escuela. De joven, ayudaba a su padre en el campo, trabajando duro para sostener a su familia. Más tarde, como conductor de autobús, siempre estaba dispuesto a echar una mano a los pasajeros necesitados. Una vez, ayudó a una anciana a subir al autobús con sus pesadas bolsas. Otra vez, le prestó dinero a un joven para que pudiera comprar un boleto. Siempre había creído en la importancia de ayudar a los demás, de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Su filosofía de vida era simple: lo que das, recibes. Y a pesar de las dificultades que había enfrentado en su vida, siempre había tratado de mantener una actitud positiva y generosa. Sabía que no era rico ni poderoso, pero creía que cada pequeño acto de bondad podía hacer una diferencia en el mundo. Y en ese momento, mientras conducía aquel autobús por la carretera polvorienta, se sentía orgulloso de sí mismo por haber seguido su corazón, por haber elegido la compasión por encima de las reglas. Ese día, don Roberto no solo había transportado pasajeros, había transportado esperanza, había transportado bondad, había transportado un mensaje de amor y compasión que resonaría en toda su comunidad. Un mensaje que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La noticia del pasajero gratis corrió como la pólvora por la pequeña comunidad. En la tienda de Doña Rosa, en el mercado, en la plaza del pueblo, la gente comentaba el gesto de don Roberto. Algunos lo elogiaban por su bondad y compasión, mientras que otros lo criticaban por haber infringido las reglas. «Es un buen hombre, no hay duda», decía don José, el carpintero del pueblo. «Pero las reglas son las reglas. Si todos hicieran lo mismo, ¿quién pagaría el autobús?». Doña Carmen, la panadera, opinaba diferente. «Don Roberto tiene un corazón de oro. Siempre está dispuesto a ayudar a los demás. No le importan las reglas si puede hacer el bien». Las opiniones estaban divididas, pero una cosa era cierta. El acto de don Roberto había generado un debate en la comunidad, un debate sobre la bondad, la justicia y la importancia de seguir el corazón. En medio de la controversia, apareció doña Elena, una anciana sabia y respetada por todos en la comunidad. Doña Elena era una mujer de rostro arrugado y mirada penetrante. Conocía a don Roberto desde que era niño. Había visto crecer, había presenciado sus actos de bondad y siempre había admirado su espíritu generoso. Era una figura maternal para muchos en el pueblo, una consejera, una guía espiritual. Su palabra era ley, su opinión era valorada por todos. Doña Elena buscó a don Roberto en la parada del autobús. Lo encontró pensativo, con la mirada perdida en el horizonte. «Roberto, hijo», dijo con voz suave pero firme, «he escuchado lo que has hecho. Algunos te critican, otros te alaban. Pero yo estoy aquí para decirte que hiciste lo correcto.
Don Roberto la miró con sorpresa. Doña Elena, ¿de verdad lo cree?, preguntó con un hilo de voz. Las reglas de la compañía. Doña Elena lo interrumpió con una sonrisa. Las reglas son importantes, Roberto, pero la compasión lo es aún más. Tu corazón te guió y eso es lo que importa. Doña Elena tomó la mano de don Roberto y la apretó con cariño. No te dejes abatir por las críticas, le dijo. Recuerda siempre la importancia de la fe y la compasión. Lo que haces por los demás, lo haces por ti mismo. Y Dios siempre recompensa. La bondad. Sus palabras resonaron en el corazón de don Roberto. Sus dudas se disiparon, su confianza se fortaleció. Doña Elena le había recordado la esencia de su ser, la razón por la que siempre había elegido el camino de la bondad. Al llegar a su destino, el pasajero misterioso se levantó de su asiento. Se acercó a don Roberto y le agradeció nuevamente su amabilidad. Que Dios lo bendiga, buen hombre, dijo con una sonrisa. Su generosidad no será olvidada. Don Roberto asintió con la cabeza y le deseó un buen día. El hombre se bajó del autobús y se alejó caminando por la calle. Don Roberto lo observó hasta que se perdió entre la multitud. Sintió una extraña sensación de paz, una sensación de que algo extraordinario acababa de suceder. Era como si el pasajero misterioso hubiera traído consigo una bendición, una luz que iluminaría su camino. Y mientras el autobús continuaba su ruta, dejando atrás la pequeña figura del hombre, don Roberto supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Algo había cambiado en su interior, algo profundo e inexplicable. Un simple acto de bondad había desatado una serie de eventos que lo llevarían por un camino inesperado, un camino lleno de desafíos, pero también de recompensas. Un camino que lo acercaría aún más a su comunidad, a su fe y quizás a un encuentro con lo divino. Un camino que comenzaba con un pasajero gratis y que culminaría en una historia que sería contada por generaciones. Don Roberto respiró hondo, sintió el sol en su rostro y continuó conduciendo, con el corazón lleno de esperanza y la certeza de que la bondad siempre, siempre, encuentra su camino. Apenas unos kilómetros después de dejar al misterioso pasajero, el autobús comenzó a dar tirones. Un ruido sordo y constante provenía del motor, una tos metálica que presagiaba problemas. Don Roberto, con años de experiencia al volante, reconoció de inmediato la señal. Algo andaba mal. Se orilló a la carretera, en un tramo donde al menos había un poco de sombra bajo unos mezquites raquíticos. El sol caía a plomo, y el calor era sofocante. ¿Qué pasa, don Roberto?, preguntó una señora con un canasto lleno de frutas. Otros pasajeros se asomaron por las ventanas, inquietos. Don Roberto trató de mantener la calma. Nada grave, señores. Un pequeño problema con el motor. Denme unos minutos y lo soluciono. Abrió el capó y el calor que emanaba del motor era casi palpable. Echó un vistazo rápido y supo que la cosa era más seria de lo que había querido admitir. Una manguera estaba rota y el agua del radiador se había evaporado casi por completo. Sin agua, el motor no iba a funcionar. La desesperación comenzó a invadirlo. Estaba lejos del pueblo, sin señal en su celular y con un autobús lleno de pasajeros que dependían de él. Temía no poder completar su ruta y dejar a todos varados en medio de la nada. La imagen de su jefe, enfadado, cruzó por su mente. Pero más que el regaño, le preocupaba la gente, la necesidad que tenían de llegar a sus destinos. Para su sorpresa, antes de que pudiera hundirse en la autocompasión, varios pasajeros se ofrecieron a ayudar. Don José, el carpintero que había estado criticando su acto de bondad esa misma mañana, fue el primero en acercarse. A ver, Roberto, ¿qué necesitas?, preguntó con un tono sorprendentemente amable. Otros se unieron. Un mecánico aficionado, un joven estudiante con conocimientos básicos de mecánica y hasta la señora del canasto, dispuesta a lo que fuera necesario. Don Roberto, inicialmente sorprendido, sintió un rayo de esperanza. Explicó la situación y les dijo que lo más urgente era conseguir agua. Don José se ofreció a caminar hasta una pequeña granja que se divisaba a lo lejos. El joven estudiante comenzó a buscar herramientas en el autobús.
La señora del canasto repartió sus frutas entre los pasajeros para que pudieran mitigar el calor y el hambre. En ese momento, don Roberto comprendió algo profundo. Su acto de bondad, el haber dejado subir al pasajero sin dinero, había generado un efecto positivo en la comunidad. Había sembrado una semilla de solidaridad que ahora florecía en medio de la adversidad. La gente, a pesar de sus diferencias y prejuicios, se había unido para ayudarlo. El espíritu comunitario, tantas veces adormecido por la rutina y las dificultades, resurgía con fuerza. Mientras don José regresaba con un par de cubetas llenas de agua, los demás pasajeros trabajaban arduamente. El mecánico aficionado logró identificar la manguera rota y con la ayuda del estudiante, improvisaron una solución temporal con cinta adhesiva y un trozo de tela. Don Roberto, observando la escena, se sentía abrumado por la gratitud. No solo estaban reparando el autobús, estaban reparando su fe en la humanidad. Después de un par de horas de arduo trabajo bajo el sol inclemente, el autobús estaba listo para arrancar. Don Roberto revisó los niveles, encendió el motor y, con alivio, escuchó el rugido familiar. Agradeció a cada uno de los pasajeros por su ayuda y su solidaridad. No sé qué hubiera hecho sin ustedes, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Han demostrado que la unión hace la fuerza y que la bondad siempre regresa. Los pasajeros lo aplaudieron y lo animaron a continuar su ruta. Don Roberto subió al autobús, sintiéndose renovado y fortalecido. Miró por el espejo retrovisor y vio a la gente sonriéndole, despidiéndose con la mano. Su corazón se llenó de alegría y gratitud. Había enfrentado un desafío, pero lo había superado gracias a la ayuda de su comunidad. El autobús arrancó y continuó su camino, dejando atrás la sombra de los mezquites y adentrándose en el paisaje desolado. Don Roberto conducía con una sonrisa en el rostro, sintiendo la calidez del sol y la fuerza del espíritu comunitario. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba seguro de que, con la ayuda de su gente, podría superar cualquier obstáculo. El pasajero gratis, la falla del autobús y la solidaridad de sus pasajeros se habían entrelazado en una lección que jamás olvidaría. La bondad, como un boomerang, siempre regresa. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonalidades anaranjadas y rojizas. Don Roberto sintió el cansancio acumulado del día, pero también una profunda satisfacción. Había logrado superar el percance del autobús y había experimentado la solidaridad de su comunidad. Ahora, solo pensaba en llegar a casa y compartir sus vivencias con María, su esposa. Al llegar a su humilde vivienda, una pequeña casa de adobe con un techo de tejas rojas, don Roberto sintió una oleada de alegría. María lo esperaba en la puerta, con una sonrisa radiante y un abrazo cálido. María era una mujer comprensiva y amorosa, su compañera incondicional, su apoyo en los momentos difíciles. Su rostro, marcado por el tiempo y el trabajo, irradiaba una belleza serena y una bondad infinita. «Roberto, mi amor», exclamó María al verlo. «Qué bueno que llegas». Estaba preocupada, el autobús se demoró más de lo normal. Don Roberto la abrazó con fuerza y besó su frente. «Tuve un pequeño problema con el motor», explicó. «Pero no te preocupes, ya está solucionado. Los pasajeros me ayudaron. Son gente maravillosa». María lo miró con ternura. «Siempre te he dicho, Roberto, que tienes un don para conectar con la gente. Tu bondad atrae a la bondad». Entraron a la casa, donde el aroma a frijoles refritos y tortillas recién hechas inundaba el ambiente. Se sentaron a la mesa, bajo la tenue luz de una lámpara de petróleo. Don Roberto le contó a María sobre el pasajero misterioso, sobre su decisión de dejarlo subir gratis al autobús y sobre el posterior problema con el motor. Le relató cómo los pasajeros se habían unido para ayudarlo a reparar el vehículo, demostrando un espíritu de solidaridad y compañerismo que lo había conmovido profundamente. María escuchó atentamente cada palabra, asintiendo con la cabeza y sonriendo en los momentos oportunos. Cuando don Roberto terminó su relato, ella tomó su mano y la apretó con cariño. «Hiciste lo correcto, Roberto», le dijo con una voz suave pero firme. «No te arrepientas de tu bondad.
La vida siempre recompensa a aquellos que actúan con compasión y generosidad. Don Roberto sintió un gran alivio al escuchar las palabras de su esposa. Su aprobación y apoyo eran fundamentales para él. Pero, María, dijo don Roberto con un tono de preocupación. Me preocupa lo que diga mi jefe. Las reglas son claras, no se puede dejar subir a nadie sin pagar el pasaje. Temo que me reprenda o incluso que me despida. María lo miró con ternura y le acarició la mejilla. No te preocupes por eso, mi amor, le dijo con una sonrisa. Si tu jefe es un hombre justo, comprenderá tu acción. Y si no lo es, no te preocupes, encontraremos la forma de salir adelante. Lo importante es que tú estés tranquilo contigo mismo, que sepas que hiciste lo correcto. Las palabras de María calmaron la angustia de don Roberto. Su amor y apoyo eran un bálsamo para su alma. Sabía que, con ella a su lado, podía enfrentar cualquier desafío. Gracias, María, le dijo con una sonrisa. No sé qué haría sin ti. Eres mi ángel, mi guía, mi todo. María le devolvió la sonrisa y lo abrazó con fuerza. Yo tampoco sé qué haría sin ti, Roberto. Le dijo al oído. Eres el hombre más bueno y generoso que conozco. Y estoy orgullosa de ser tu esposa. Después de la cena, don Roberto y María se sentaron en el porche de su casa, a contemplar las estrellas. El cielo nocturno era un espectáculo impresionante, un manto negro salpicado de miles de puntos brillantes. El silencio era interrumpido solo por el canto de los grillos y el lejano ladrido de un perro. Don Roberto sintió una profunda paz interior. El amor de su esposa, la belleza de la noche y la certeza de haber hecho lo correcto lo llenaban de esperanza y gratitud. Sabía que el futuro era incierto, pero confiaba en que, con la ayuda de Dios y el apoyo de su comunidad, podría superar cualquier obstáculo. Y mientras miraba las estrellas, don Roberto se prometió a sí mismo seguir actuando con bondad y compasión, seguir siendo fiel a sus valores y seguir transmitiendo un mensaje de amor y esperanza a todos aquellos que se cruzaran en su camino. Porque, al final, eso era lo que realmente importaba: dejar una huella positiva en el mundo, hacer una diferencia en la vida de los demás. Y don Roberto, el humilde conductor de autobús, estaba dispuesto a seguir haciéndolo, un día a la vez, un pasajero a la vez. A pesar del alivio que sentía al contar con el apoyo de María, las dificultades económicas seguían pesando sobre don Roberto y su esposa. Los tiempos eran duros para muchos en la comunidad, y ellos no eran la excepción. El costo de la vida aumentaba constantemente, mientras que sus ingresos se mantenían estancados. La hipoteca de la casa, las facturas de los servicios, la comida, los gastos médicos, todo se acumulaba, generando una presión constante sobre sus finanzas. María trabajaba como costurera, haciendo arreglos y confeccionando ropa para la gente del pueblo. Pero su salario era modesto y apenas alcanzaba para cubrir los gastos. Don Roberto, con su trabajo como conductor de autobús, aportaba la mayor parte del ingreso familiar. Pero el sueldo no era suficiente para ahorrar ni para hacer frente a los imprevistos. En los últimos meses, habían tenido que recurrir a sus ahorros para cubrir algunos gastos inesperados, como la reparación del techo de la casa y el tratamiento médico de la madre de María, que sufría de una enfermedad crónica. Ahora, sus ahorros estaban casi agotados y la preocupación por el futuro se había instalado en sus corazones. Temían no poder pagar sus deudas y mantener a su familia. Pensaban en la posibilidad de perder su casa, el lugar donde habían construido su vida, donde habían compartido tantos momentos felices. Don Roberto se sentía desanimado. A veces, se preguntaba si su bondad, su generosidad, estaban siendo recompensadas. Había ayudado a tanta gente a lo largo de su vida, había dado tanto de sí mismo. ¿Por qué la vida le ponía ahora estas dificultades? ¿Por qué tenía que preocuparse por el dinero cuando lo único que quería era vivir en paz y ayudar a los demás? La duda carcomía su interior, amenazando con apagar su espíritu. Una noche, mientras cenaban en silencio, don Roberto no pudo contener más su angustia. María, dijo con la voz temblorosa, no sé qué vamos a hacer. No tengo dinero para pagar la hipoteca. Temo que nos quedemos sin casa. María lo miró con ternura y le tomó la mano.
Roberto, mi amor, le dijo con una voz suave pero firme. No pierdas la esperanza. Dios nunca abandona a sus hijos. Confía en que las cosas mejorarán. Don Roberto suspiró profundamente. Pero, María, ¿cómo vamos a hacer para pagar todas las deudas? No veo ninguna solución. María le sonrió con dulzura. No te preocupes por eso ahora, Roberto. Concéntrate en hacer tu trabajo lo mejor que puedas, en seguir siendo bueno y generoso. Dios proveerá. Él sabe lo que necesitamos y nos dará la fuerza para superar cualquier obstáculo. María le recordó la importancia de la fe, de confiar en que las cosas mejorarían. Le contó historias de personas que habían enfrentado dificultades aún mayores y que habían logrado salir adelante gracias a su fe y su perseverancia. Le habló de la importancia de mantener una actitud positiva y de no dejarse vencer por el desánimo. Las palabras de María reconfortaron a don Roberto. Su fe, su amor y su optimismo eran un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Comprendió que no estaba solo, que tenía a su lado a una mujer valiente y fuerte que lo amaba incondicionalmente. Decidió seguir adelante, de no rendirse, de trabajar duro y de confiar en que las cosas mejorarían. Se esforzaría por mantener una actitud positiva, por seguir siendo bueno y generoso, por seguir ayudando a los demás. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por su familia, por su hogar, por su futuro. Don Roberto se levantó de la mesa, abrazó a María con fuerza y le susurró al oído: «Gracias, mi amor. Eres mi ángel, mi inspiración. Contigo a mi lado, puedo enfrentar cualquier desafío». María le devolvió el abrazo y le besó la mejilla. «Yo también te amo, Roberto», le dijo, «y sé que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Confía en Dios y en ti mismo. Todo saldrá bien». Y así, con el corazón lleno de esperanza y la certeza de contar con el amor de su esposa, don Roberto decidió seguir adelante, un día a la vez, con la fe puesta en el futuro. A la mañana siguiente, don Roberto se preparó para su jornada laboral con una mezcla de esperanza y aprehensión. El recuerdo de sus dificultades económicas y el temor a la reacción de su jefe lo acompañaban como una sombra. Sin embargo, las palabras de María y su fe inquebrantable le daban la fuerza necesaria para enfrentar el día. Mientras revisaba el autobús, recibió una llamada inesperada. Era su jefe, don Francisco, un hombre de negocio serio y exigente, conocido por su estricto cumplimiento de las normas. Don Roberto sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Buenos días, don Roberto», dijo don Francisco con un tono formal. «Necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Tenemos que hablar sobre un asunto importante». La voz de don Francisco no revelaba sus intenciones, pero don Roberto no pudo evitar sentir un presentimiento. ¿Acaso se había enterado del incidente del pasajero gratis? ¿Lo reprendería por haber infringido las reglas? ¿O incluso lo despediría? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, don Roberto respondió con voz temblorosa: «Por supuesto, don Francisco. Estaré allí en cuanto termine mi ruta». Don Francisco no dijo nada más y colgó el teléfono. Don Roberto sintió un nudo en el estómago. Sabía que la reunión no presagiaba nada bueno. Terminó de revisar el autobús con manos temblorosas y emprendió su ruta habitual, tratando de concentrarse en la carretera y de no dejarse llevar por la ansiedad. Durante todo el trayecto, no pudo dejar de pensar en la reunión con su jefe. Imaginaba diferentes escenarios, cada uno más desalentador que el anterior. Pensaba en cómo explicar su decisión de dejar subir al pasajero gratis, en cómo justificar su acción sin parecer irresponsable o negligente. Sabía que don Francisco era un hombre inflexible, que valoraba la disciplina y el cumplimiento de las normas por encima de todo. ¿Entendería su gesto de compasión? ¿O lo consideraría una falta grave? Al llegar al final de su ruta, don Roberto se dirigió a la oficina de don Francisco con paso lento y vacilante. Sentía como si estuviera caminando hacia el patíbulo. Al llegar a la puerta, respiró hondo y llamó con los nudillos. «Adelante», escuchó la voz de don Francisco desde el interior. Don Roberto abrió la puerta y entró en la oficina. Don Francisco estaba sentado detrás de su escritorio, con el rostro serio y la mirada fija en él.
La oficina era austera y funcional, con paredes blancas y un escritorio de madera oscura. El ambiente era tenso y silencioso. Don Roberto se sintió intimidado por la presencia de su jefe. «Tome asiento, don Roberto», dijo don Francisco con un gesto. Don Roberto se sentó en la silla frente al escritorio, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. Don Francisco lo miró fijamente durante unos segundos, sin decir una palabra. La tensión en la habitación era palpable. Don Roberto no sabía qué esperar. Finalmente, don Francisco rompió el silencio. «Don Roberto», dijo con un tono grave, «hemos recibido información sobre un incidente que ocurrió ayer en su autobús. Un pasajero subió sin pagar el pasaje y usted le permitió viajar gratis». Don Roberto sintió que el corazón se le detenía. Sabía que había llegado el momento de afrontar las consecuencias de sus actos. «Sí, don Francisco», respondió don Roberto con voz firme pero respetuosa. «Es cierto. Un hombre subió a mi autobús y me dijo que había olvidado su cartera en casa. No tenía dinero para pagar el pasaje». Don Francisco lo interrumpió con un gesto. «Y usted, contraviniendo las normas de la empresa, le permitió viajar gratis. ¿Es así?» Don Roberto asintió con la cabeza. «Sí, don Francisco. Asumo la responsabilidad de mi decisión». Don Francisco lo miró fijamente, sin mostrar ninguna emoción. Don Roberto esperó con el aliento contenido. ¿Lo despediría? ¿Lo reprendería? ¿Lo sancionaría económicamente? No sabía qué esperar. Después de unos segundos de silencio sepulcral, don Francisco volvió a hablar. Pero esta vez, su tono era diferente. «Don Roberto», dijo con una leve sonrisa, «quiero felicitarlo por su bondad y compasión». Don Roberto se quedó atónito. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Felicitarlo? ¿Por haber infringido las reglas? ¿Por haber dejado subir a un pasajero gratis? Estaba confundido y desconcertado. Pero, don Francisco, balbució don Roberto. Yo contravení las normas de la empresa. Don Francisco lo interrumpió con una carcajada. «Don Roberto», dijo con un tono amigable, «sé que usted es un hombre bueno y honesto. Sé que actuó de buena fe, impulsado por su compasión y generosidad. Y eso es algo que valoro enormemente». Don Roberto sintió que las piernas le temblaban. ¿Un ascenso? ¿Él? No podía dar crédito a lo que oía. Don Francisco, con una sonrisa que le suavizaba las facciones, continuó explicando. «Hemos estado observando su trayectoria durante años, don Roberto. Su puntualidad, su dedicación, su trato amable con los pasajeros, todo eso lo convierte en un empleado valioso para nuestra empresa. Pero lo que hizo ayer, ese acto de bondad, confirmó lo que ya sabíamos. Usted es un hombre excepcional». Don Francisco se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «Por eso, hemos decidido ofrecerle un ascenso. Queremos que deje de conducir el autobús y pase a formar parte del equipo de supervisores. Su labor consistirá en coordinar las rutas, capacitar a los nuevos conductores y velar por el buen funcionamiento de la empresa. Tendrá un mejor salario, mejores beneficios y la oportunidad de crecer profesionalmente». Don Roberto se sentía abrumado. Las palabras de don Francisco resonaban en su cabeza, como un eco de un sueño que se hacía realidad. Nunca había aspirado a un puesto de mayor responsabilidad. Se sentía cómodo conduciendo su autobús, saludando a sus pasajeros, siendo parte de la vida de su comunidad. Pero la oferta de don Francisco era tentadora. Significaba una mejor calidad de vida para él y para María, la posibilidad de pagar sus deudas y de asegurar su futuro. «Don Francisco», dijo don Roberto con la voz entrecortada por la emoción. «No sé qué decir. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Pero necesito pensarlo. Necesito hablar con mi esposa». Don Francisco asintió con la cabeza. «Por supuesto, don Roberto. Tómese el tiempo que necesite. Pero sepa que confiamos en usted y que creemos que es la persona adecuada para este puesto». Don Roberto se levantó de la silla, sintiéndose aturdido y emocionado al mismo tiempo. Le dio la mano a don Francisco y le agradeció nuevamente la oferta.
Salió de la oficina con paso lento, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Un ascenso. Era increíble. En cuanto terminó su jornada laboral, don Roberto corrió a casa para compartir la buena noticia con María. La encontró en su taller de costura, trabajando afanosamente en un vestido de novia. María, mi amor, exclamó don Roberto con la voz agitada. Tengo que contarte algo increíble. María lo miró con curiosidad. ¿Qué pasa, Roberto? Estás muy emocionado. Don Roberto le contó a María sobre la reunión con don Francisco, sobre el incidente del pasajero gratis y sobre la oferta de ascenso. María escuchó atentamente cada palabra, con los ojos brillantes de emoción. Cuando don Roberto terminó su relato, ella lo abrazó con fuerza y lo besó con pasión. Roberto, mi amor, qué alegría, exclamó María. Te lo mereces. Siempre supe que estabas destinado a grandes cosas. Don Roberto sonrió, sintiéndose aliviado y feliz. La aprobación de María era fundamental para él. Sabía que ella lo apoyaría en cualquier decisión que tomara. Pero, María, dijo don Roberto con un tono de duda. No sé si estoy preparado para este puesto. Nunca he tenido un trabajo de oficina. No sé si seré capaz de hacerlo bien. María lo miró con ternura. No digas eso, Roberto. Eres un hombre inteligente y trabajador. Aprenderás rápido. Y yo estaré a tu lado para apoyarte en todo lo que necesites. María le recordó sus cualidades, su capacidad de liderazgo, su don de gentes. Le dijo que confiaba en él y que sabía que sería un excelente supervisor. Sus palabras le dieron confianza y lo animaron a aceptar el desafío. Tienes razón, María, dijo don Roberto con una sonrisa. No puedo dejar pasar esta oportunidad. Lo haré por ti, por mí, por nuestro futuro. Celebraron la buena noticia con una cena especial, preparada con los ingredientes más selectos que tenían a su alcance. Brindaron por su amor, por su futuro y por la bondad que siempre los había acompañado en su camino. Don Roberto se sentía feliz y agradecido. Sabía que la vida le había dado una nueva oportunidad y estaba dispuesto a aprovecharla al máximo. Al día siguiente, don Roberto regresó a la oficina de don Francisco y aceptó formalmente el ascenso. Don Francisco lo felicitó y le dio la bienvenida al equipo de supervisores. Le explicó sus nuevas responsabilidades y le presentó a sus compañeros de trabajo. Don Roberto se sintió un poco intimidado al principio, pero pronto se dio cuenta de que eran personas amables y dispuestas a ayudarlo. Comenzó su nueva labor con entusiasmo y dedicación. Aprendió rápido las tareas que se le asignaron y se esforzó por cumplir con sus responsabilidades de la mejor manera posible. Su experiencia como conductor de autobús le sirvió de mucho para comprender las necesidades de los conductores y para coordinar las rutas de manera eficiente. Su trato amable y respetuoso con los demás le ganó el aprecio de sus compañeros de trabajo. Con el tiempo, don Roberto se convirtió en un supervisor respetado y querido por todos. Su ascenso no solo mejoró su situación económica, sino que también le dio la oportunidad de crecer profesionalmente y de desarrollar sus talentos. Pero nunca olvidó sus orígenes ni su compromiso con la comunidad. Siguió siendo el mismo hombre humilde y generoso que siempre había sido, dispuesto a ayudar a los demás y a transmitir un mensaje de esperanza y bondad. Y su historia, la historia del conductor de autobús que dejó subir gratis a un pasajero y que fue recompensado con un ascenso, se convirtió en un ejemplo para todos. Un ejemplo de que la bondad siempre, siempre, encuentra su camino. La noticia del ascenso de don Roberto corrió rápidamente por la comunidad, transmitida de boca en boca con una mezcla de alegría y orgullo. Los vecinos, aquellos que lo habían visto trabajar incansablemente durante años, se sentían felices por su logro. Sabían de sus dificultades económicas, de su dedicación al trabajo y de su bondad inagotable. Don Roberto se lo merecía, era un reconocimiento a su esfuerzo y a su calidad humana. Doña Rosa, la dueña de la tienda, organizó una pequeña celebración en su honor. Preparó un pastel de 3 leches, su especialidad, y convocó a los vecinos a reunirse en la plaza del pueblo. Al caer la tarde, la plaza se llenó de gente. Había música, bailes, comida y un ambiente festivo.
Don Roberto se sentía abrumado por el cariño y el apoyo de su comunidad. Uno a uno, los vecinos se acercaron a felicitarlo. Don José, el carpintero que lo había criticado por dejar subir al pasajero gratis, le dio un abrazo sincero y le dijo: «Me equivoqué, Roberto. Eres un buen hombre y te mereces todo lo bueno que te está pasando». Doña Carmen, la panadera, le regaló un pan dulce recién horneado y le dijo: «Tu bondad es un ejemplo para todos nosotros, Roberto. Sigue así». Los niños, con sus caritas sonrientes, le entregaron flores y dibujos hechos a mano. En medio de la celebración, apareció doña Elena, la anciana sabia y respetada de la comunidad. Se acercó a don Roberto con paso lento pero firme, apoyándose en su bastón de madera. Lo miró a los ojos con una sonrisa dulce y le dijo: «Roberto, hijo, siempre supe que estabas destinado a grandes cosas. Tu corazón es puro y tu espíritu es fuerte. Sigue tu camino con fe y humildad, y llegarás muy lejos». Don Roberto se sintió honrado por las palabras de doña Elena. Su reconocimiento era un tesoro invaluable. «Gracias, doña Elena», le dijo don Roberto con la voz entrecortada por la emoción. «Sus palabras significan mucho para mí. Siempre he admirado su sabiduría y su bondad. Usted es un ejemplo para todos nosotros». Doña Elena le acarició la mejilla con ternura y le dijo: «No te olvides de tus raíces, Roberto. No te olvides de tu comunidad. Sigue ayudando a los demás, sigue siendo generoso y compasivo. Y recuerda siempre que la verdadera riqueza está en el corazón». Mientras la celebración continuaba, don Roberto se sentía inmensamente agradecido. Se daba cuenta de que su bondad había tenido un impacto positivo en la vida de los demás. Su ascenso no solo era un logro personal, sino también un triunfo para su comunidad. Era un ejemplo de que, cuando se actúa con amor y compasión, se pueden lograr grandes cosas. De repente, en medio del bullicio y la alegría, don Roberto vio algo que lo dejó atónito. A lo lejos, caminando por la calle, reconoció al pasajero misterioso, al hombre que había subido a su autobús sin dinero. Su corazón dio un vuelco. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Era real? ¿O era producto de su imaginación? Sin dudarlo, don Roberto se abrió paso entre la multitud y corrió hacia el hombre. «Señor», gritó con todas sus fuerzas. «Señor, espere». El hombre pareció no escucharlo y siguió caminando con paso firme. Don Roberto aceleró el paso, tratando de alcanzarlo. Estaba a punto de llegar a su lado cuando, de repente, el hombre desapareció entre la multitud. Don Roberto se detuvo en seco, con el aliento entrecortado y la mirada fija en el lugar donde había visto al hombre por última vez. Lo buscó con la mirada, pero no lo encontró por ninguna parte. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. La gente lo miraba con curiosidad, preguntándose qué había pasado. Don Roberto se sentía confundido y desconcertado. ¿Había visto realmente al pasajero misterioso? ¿O había sido una alucinación? Regresó a la celebración con el corazón lleno de dudas. Trató de contarle a María lo que había visto, pero no encontraba las palabras. Se sentía extraño, como si estuviera viviendo un sueño. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué había reaparecido? ¿Y por qué había desaparecido tan repentinamente? La mente de don Roberto era un torbellino de preguntas sin respuesta. A pesar de la confusión, don Roberto trató de disfrutar de la celebración. Sabía que su comunidad se merecía este momento de alegría y que él no podía arruinarlo con sus dudas y sus interrogantes. Sonrió, bailó, cantó y compartió con sus vecinos. Pero en su interior, la semilla de la duda ya había sido sembrada. Y sabía que no descansaría hasta descubrir la verdad sobre el pasajero misterioso. Esa noche, antes de dormirse, don Roberto miró al cielo estrellado y le hizo una promesa al universo. Descubriría quién era ese hombre, qué significaba su reaparición y por qué había desaparecido tan misteriosamente. No importaba cuánto tiempo le llevara, no importaba cuán difícil fuera la tarea, él no se rendiría. Porque sentía, en lo más profundo de su ser, que el pasajero misterioso era la clave para comprender el verdadero significado de su vida. Las dudas lo asaltaron como una ráfaga de viento frío.
¿Había sido real aquella visión? ¿O acaso el cansancio, la emoción del día y las historias que había escuchado sobre milagros y apariciones religiosas habían jugado una mala pasada a su mente? Don Roberto se preguntaba si su imaginación le había gastado una broma cruel, proyectando la imagen del pasajero misterioso como un espejismo en medio de la multitud. Recordó las palabras de doña Elena sobre la importancia de creer en lo inexplicable, de mantener la fe incluso cuando la razón no encuentra respuestas. La anciana siempre le había dicho que el mundo estaba lleno de misterios que la ciencia no podía explicar, de fuerzas invisibles que guiaban nuestros destinos. ¿Sería posible que el pasajero misterioso fuera una de esas fuerzas? ¿Un enviado divino, un ángel, o incluso Jesús? La idea, aunque descabellada, comenzó a rondar su cabeza con insistencia. Don Roberto nunca había sido un hombre particularmente religioso, pero siempre había creído en la existencia de un poder superior, de una fuerza benevolente que velaba por la humanidad. Tal vez, después de todo, aquel encuentro fortuito en el autobús no había sido una simple coincidencia. Tal vez, había sido una señal, un mensaje, una prueba de fe. Decidido a encontrar respuestas, don Roberto comenzó a investigar sobre milagros y apariciones religiosas. Visitó la biblioteca del pueblo y consultó libros sobre la vida de santos, sobre las manifestaciones de la Virgen María y sobre los milagros atribuidos a Jesucristo. Leyó con atención las historias de personas que habían tenido encuentros con figuras divinas, buscando similitudes con su propia experiencia. Descubrió relatos fascinantes de personas que habían sido curadas de enfermedades incurables, de personas que habían sido rescatadas de situaciones de peligro inminente, de personas que habían recibido mensajes de consuelo y esperanza en momentos de desesperación. Encontró testimonios de personas que aseguraban haber visto ángeles, de personas que afirmaban haber hablado con Jesús, de personas que habían sido testigos de milagros inexplicables. Cuanto más leía, más se convencía de que algo extraordinario había sucedido en su vida. La figura del pasajero misterioso se volvía cada vez más nítida en su mente, su mirada serena, su voz suave, su aura de paz. Recordaba cada detalle de aquel encuentro, cada palabra, cada gesto, y encontraba similitudes entre el pasajero misterioso y las descripciones de Jesús que había leído en los libros. La forma en que había aparecido repentinamente en el autobús, su amabilidad y compasión, su mensaje de esperanza y su misteriosa desaparición, todo encajaba con la idea de que el pasajero misterioso era algo más que un simple hombre. Era como si hubiera venido a poner a prueba su fe, a recordarle la importancia de la bondad y la generosidad, a mostrarle que los milagros existen. Don Roberto comenzó a aceptar la posibilidad de que el pasajero misterioso hubiera sido una manifestación divina, una visita de Jesús o de un ángel enviado por Dios. Dejó de lado la razón y se entregó a la fe. Aceptó lo inexplicable, lo misterioso, lo sobrenatural. Y al hacerlo, sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. La duda no desapareció por completo, pero ya no lo atormentaba. Había encontrado consuelo en la fe, en la creencia de que el universo es un lugar lleno de maravillas y misterios que escapan a nuestra comprensión. Comprendió que no necesitaba pruebas ni explicaciones racionales para creer. Bastaba con tener fe, con confiar en que algo más grande que nosotros está obrando en nuestras vidas. A partir de ese momento, don Roberto se sintió transformado. Su visión del mundo cambió por completo. Se volvió más generoso, más compasivo, más sensible a las necesidades de los demás. Comenzó a ver a Jesús en cada rostro, en cada persona que se cruzaba en su camino. Y se propuso vivir su vida de acuerdo con los valores que había aprendido de aquel encuentro misterioso: la bondad, la compasión, la fe y el amor. La búsqueda de respuestas lo había llevado a un lugar inesperado, a una profunda conexión con su fe, a una mayor comprensión de sí mismo y a un renovado compromiso con su comunidad. El pasajero misterioso, fuera quien fuera, había dejado una huella imborrable en su vida, una huella que lo guiaría por el camino de la bondad y la compasión para siempre. El cambio en don Roberto fue notable. La semilla de la fe, plantada por el misterioso pasajero, germinó en su corazón y floreció en un manantial inagotable de generosidad y compasión. Ya no se limitaba a cumplir con su trabajo como supervisor,
sino que iba más allá, buscando oportunidades para ayudar a los necesitados y para hacer el bien sin esperar nada a cambio. Comenzó a ofrecer transporte gratuito a las personas que no podían pagar el pasaje. En lugar de reprender a los jóvenes que viajaban sin boleto, les preguntaba por sus problemas y les ofrecía una palabra de aliento o un consejo. A las ancianas que cargaban pesadas bolsas, les ayudaba a subirlas al autobús y les buscaba un asiento cómodo. Se convirtió en un ángel guardián para los más vulnerables, un faro de esperanza en medio de la adversidad. Su generosidad no se limitaba al transporte. Comenzó a llevar comida y ropa a las familias que vivían en la pobreza. Visitaba a los enfermos en el hospital y les ofrecía su compañía y su oración. Donaba parte de su salario a organizaciones benéficas y participaba en actividades comunitarias. Su casa se convirtió en un refugio para los necesitados, un lugar donde siempre encontraban una mano amiga y un corazón comprensivo. Al principio, algunos vecinos se mostraron escépticos ante su repentino cambio de actitud. Sospechaban que tenía segundas intenciones, que buscaba reconocimiento o que quería aprovecharse de la situación. Pero don Roberto no se dejaba amilanar por las críticas. Sabía que su corazón estaba limpio y que sus intenciones eran puras. Continuaba haciendo el bien sin importarle lo que dijeran los demás. Con el tiempo, la gente comenzó a comprender su verdadera motivación. Se dieron cuenta de que don Roberto no buscaba fama ni fortuna, sino simplemente ayudar a los demás y hacer del mundo un lugar mejor. Su ejemplo inspiró a otros a seguir sus pasos. Los vecinos comenzaron a ofrecerse como voluntarios para ayudarlo en sus actividades benéficas. Donaron comida, ropa, juguetes y dinero. Se unieron para construir casas para las familias sin hogar, para limpiar las calles y para plantar árboles. La comunidad se transformó en un lugar más unido y solidario. Los vecinos se ayudaban mutuamente, compartían sus recursos y se preocupaban por el bienestar de los demás. La envidia y el egoísmo dieron paso a la compasión y la generosidad. La fe en la humanidad se renovó. El pequeño pueblo se convirtió en un ejemplo para el mundo, un modelo de cómo la bondad puede cambiar una sociedad. Don Roberto se sentía feliz y realizado. Había encontrado la verdadera felicidad en ayudar a los demás. Ya no le importaba el dinero ni el reconocimiento. Lo único que le importaba era seguir haciendo el bien y transmitir su mensaje de amor y esperanza. Sabía que había encontrado su propósito en la vida y que lo cumpliría hasta el final. La leyenda del pasajero misterioso se extendió por toda la región. La gente decía que era un ángel, que era Jesús, que era un enviado de Dios. Contaban historias sobre milagros y curaciones inexplicables. Don Roberto no se pronunciaba al respecto. Dejaba que la gente creyera lo que quisiera. Lo único que le importaba era seguir haciendo el bien y transmitiendo su mensaje de amor y esperanza. Su ejemplo trascendió las fronteras de su comunidad. Personas de todo el mundo se sintieron inspiradas por su historia. Le escribieron cartas, le enviaron donaciones y lo visitaron para conocerlo personalmente. Don Roberto se convirtió en un símbolo de la bondad y la compasión, un ejemplo de cómo un simple acto de generosidad puede cambiar el mundo. Y todo comenzó con un pasajero sin dinero y un corazón lleno de amor. La bondad, como una semilla, había germinado y florecido, transformando una comunidad y contagiando al mundo entero. La paz interior que sentía don Roberto era la recompensa más grande, una prueba de que había encontrado el verdadero camino. El autobús de don Roberto, ahora retirado del servicio regular, se había convertido en un símbolo. La gente de la comunidad, y de pueblos vecinos, lo llamaban el autobús de la esperanza. Ya no recorría rutas establecidas, sino que servía como centro comunitario móvil, llevando ayuda a los más necesitados y propagando un mensaje de fe y optimismo. Se contaban historias de milagros alrededor del autobús. Se decía que una anciana, desahuciada por los médicos, había recuperado la salud después de pasar una noche dentro del autobús, rezando y encomendándose a Dios. Se rumoreaba que un joven, adicto a las drogas, había encontrado la fuerza para rehabilitarse después de escuchar las palabras de aliento de don Roberto dentro del vehículo. Las historias se multiplicaban, alimentando la leyenda y atrayendo a personas de todas partes en busca de consuelo y esperanza.
La fe en la comunidad había aumentado exponencialmente. La gente, antes escéptica y desconfiada, comenzaba a creer en lo imposible. Rezaban con más fervor, se ayudaban mutuamente y se sentían más cerca de Dios. El espíritu de solidaridad y compasión que había contagiado don Roberto se había convertido en un motor de cambio social, transformando la vida de miles de personas. El pasajero misterioso se había convertido en una leyenda. Algunos decían que era un ángel que había bajado del cielo para recompensar la bondad de don Roberto. Otros afirmaban que era el mismísimo Jesucristo, disfrazado de mendigo, que había venido a probar la fe de su pueblo. Se contaban historias sobre su aparición en diferentes lugares, siempre ayudando a los necesitados y transmitiendo un mensaje de amor y esperanza. Don Roberto, a pesar de todo el revuelo mediático y el fervor religioso que se había desatado a su alrededor, se mantenía humilde y sereno. No se creía la leyenda del pasajero misterioso, ni se consideraba un santo o un profeta. Simplemente seguía trabajando duro, ayudando a los demás y transmitiendo su mensaje de fe y optimismo. «Yo solo soy un simple conductor de autobús», decía don Roberto con una sonrisa. «Dios me ha dado la oportunidad de hacer el bien y yo la aprovecho al máximo. No me importa si el pasajero misterioso era un ángel o un hombre común. Lo importante es que su visita cambió mi vida y me inspiró a ser mejor persona». A pesar de su humildad, don Roberto se había convertido en un líder espiritual para su comunidad. La gente lo buscaba para pedirle consejo, para contarle sus problemas y para recibir una palabra de aliento. Él los escuchaba con atención, los aconsejaba con sabiduría y los animaba a seguir adelante con fe y esperanza. El autobús de la esperanza seguía siendo un lugar de encuentro y consuelo. Don Roberto lo utilizaba para llevar alimentos y medicinas a los más necesitados, para organizar eventos comunitarios y para ofrecer clases de alfabetización y capacitación laboral. El autobús se había convertido en un símbolo de la bondad y la esperanza, un testimonio del poder de la fe y el amor. La historia de don Roberto y el pasajero misterioso había trascendido las fronteras de su comunidad, llegando a oídos de personas de todo el mundo. Recibía cartas y mensajes de apoyo de todas partes, de personas que se sentían inspiradas por su ejemplo y que querían seguir sus pasos. Su historia se había convertido en un faro de luz en un mundo lleno de oscuridad, un recordatorio de que la bondad siempre encuentra su camino. Un periodista de una revista nacional, atraído por la historia del autobús de la esperanza y la creciente fama de don Roberto, llegó a la comunidad. Su nombre era Javier, un hombre joven y ambicioso, conocido por su rigor periodístico y su habilidad para encontrar la verdad detrás de las historias. Javier quería escribir un artículo que revelara el secreto de don Roberto, que explicara el fenómeno del autobús de la esperanza y que analizara el impacto de su bondad en la comunidad. Javier se presentó a don Roberto y le explicó su propósito. Don Roberto, siempre humilde y dispuesto a compartir su historia, aceptó concederle una entrevista. Lo invitó a su casa, le ofreció un café y le contó su vida con sencillez y honestidad. Le habló de su infancia, de su trabajo como conductor de autobús, de su encuentro con el pasajero misterioso y de su transformación personal. No ocultó nada, ni siquiera sus dudas y temores. Javier escuchó atentamente cada palabra, tomando notas y grabando la conversación. Le preguntó sobre el pasajero misterioso, sobre los milagros atribuidos al autobús y sobre el impacto de su bondad en la comunidad. Don Roberto respondió con sinceridad, sin exagerar ni minimizar nada. «Yo no soy un santo ni un profeta», dijo don Roberto con modestia. «Soy solo un hombre que trata de hacer el bien. El pasajero misterioso cambió mi vida y me inspiró a ser mejor persona. Eso es todo». Javier también entrevistó a otros miembros de la comunidad. Habló con doña Elena, la anciana sabia, con don José, el carpintero arrepentido, con doña Carmen, la panadera generosa, y con otros vecinos que habían sido beneficiados por la bondad de don Roberto. Todos coincidieron en que don Roberto era un hombre excepcional, un ejemplo de honestidad, humildad y compasión. Javier pasó varios días en la comunidad, observando la vida cotidiana, participando en las actividades benéficas y conversando con la gente. Quería entender el fenómeno del autobús de la esperanza desde adentro,
desde la perspectiva de los que habían sido transformados por la bondad de don Roberto. Finalmente, Javier regresó a su ciudad y comenzó a escribir el artículo. Trabajó arduamente, revisando sus notas, transcribiendo las entrevistas y buscando información adicional. Quería escribir un artículo que fuera objetivo, preciso y que transmitiera la verdad sobre don Roberto y su comunidad. Después de varias semanas de arduo trabajo, el artículo fue publicado en la revista. Se titulaba El milagro de la bondad, la historia de don Roberto y el autobús de la esperanza. El artículo contaba la vida de don Roberto, su encuentro con el pasajero misterioso, su transformación personal y el impacto de su bondad en la comunidad. Incluía testimonios de los vecinos, fotografías del autobús y un análisis del fenómeno social y religioso que se había desatado a su alrededor. El artículo fue un éxito rotundo. Se volvió viral en las redes sociales, fue reproducido por otros medios de comunicación y fue traducido a varios idiomas. La historia de don Roberto y el autobús de la esperanza conmovió a personas de todo el mundo. Don Roberto recibió cartas y mensajes de apoyo de todas partes, de personas que se sentían inspiradas por su ejemplo y que querían seguir sus pasos. El reconocimiento internacional no tardó en llegar. Don Roberto fue invitado a participar en programas de televisión, a dar conferencias y a recibir premios y homenajes. Fue nombrado Héroe del Año por una organización humanitaria, recibió un doctorado honoris causa de una universidad prestigiosa y fue nominado al Premio Nobel de la Paz. A pesar de la fama y el reconocimiento, don Roberto se mantuvo humilde y sereno. No se dejó deslumbrar por el éxito ni se olvidó de sus orígenes. Siguió viviendo en su humilde casa, trabajando en su comunidad y ayudando a los necesitados. No permitía que la fama lo cambiara, ni que lo alejara de sus valores. Yo soy el mismo don Roberto de siempre, decía con modestia. La fama no me importa. Lo único que me importa es seguir haciendo el bien y transmitiendo mi mensaje de amor y esperanza. Utilizó su fama y su influencia para promover causas benéficas y para defender los derechos de los más vulnerables. Creó una fundación para ayudar a las personas necesitadas de su comunidad y para promover la educación y la capacitación laboral. Donó parte de su dinero y de sus premios a organizaciones humanitarias y participó en campañas de concienciación sobre temas sociales importantes. Don Roberto se convirtió en una figura pública respetada y admirada en todo el mundo. Su historia inspiró a millones de personas a seguir sus pasos, a ser más generosas, más compasivas y más comprometidas con el bienestar de los demás. Su ejemplo demostró que la bondad, la humildad y la fe pueden transformar el mundo. Con el dinero de las donaciones y sus propios ahorros, don Roberto decidió crear una fundación que llevara su nombre. El objetivo principal era ayudar a las personas más necesitadas de su comunidad, brindándoles acceso a educación, salud y vivienda digna. Quería que su legado trascendiera su propia vida y que su bondad siguiera impactando positivamente en el mundo. La noticia de la creación de la fundación se extendió rápidamente y la respuesta fue abrumadora. Gente de todo el mundo, conmovida por su historia, donó dinero, ropa, alimentos y otros recursos. Empresas, organizaciones benéficas y gobiernos se sumaron a la iniciativa, ofreciendo su apoyo y colaboración. Don Roberto se sentía profundamente agradecido por la generosidad de la gente. Con el dinero recaudado, la fundación comenzó a construir escuelas, hospitales y viviendas para los más pobres. Contrataron a maestros, médicos y constructores, generando empleo y mejorando la calidad de vida de las personas. Ofrecieron becas para que los jóvenes pudieran estudiar y capacitarse en diferentes oficios. Brindaron atención médica gratuita a los enfermos y construyeron centros de rehabilitación para los adictos. La comunidad prosperó gracias a la labor de la fundación. La tasa de analfabetismo disminuyó significativamente, la salud de la población mejoró considerablemente y la pobreza se redujo drásticamente. La gente tenía acceso a una educación de calidad, a una atención médica digna y a una vivienda segura. Los jóvenes tenían oportunidades para estudiar y trabajar, y los adultos podían acceder a servicios sociales y de capacitación laboral. La fundación también se preocupó por el medio ambiente. Implementaron programas de reforestación,
Promovieron el uso de energías renovables y concienciaron a la gente sobre la importancia de proteger la naturaleza. Crearon huertos comunitarios, donde la gente podía cultivar sus propios alimentos de manera sostenible. Don Roberto se involucró personalmente en todas las actividades de la fundación. Visitaba las escuelas, los hospitales y las viviendas, conversaba con la gente, escuchaba sus problemas y les ofrecía su apoyo. Se reunía con los maestros, los médicos y los trabajadores sociales, para asegurarse de que los programas se estuvieran implementando de manera eficiente y efectiva. Trabajaba incansablemente, desde el amanecer hasta el anochecer, para lograr sus objetivos. No le importaba el cansancio ni los sacrificios. Lo único que le importaba era hacer una diferencia en la vida de los demás. Se sentía realizado al ver cómo la comunidad prosperaba gracias a su esfuerzo y dedicación. María, su esposa, lo apoyaba incondicionalmente. Participaba activamente en las actividades de la fundación, ayudando a organizar eventos benéficos, a recaudar fondos y a brindar apoyo emocional a las personas necesitadas. Su amor, su sabiduría y su generosidad eran una fuente de inspiración para don Roberto. Juntos, don Roberto y María se convirtieron en un ejemplo para el mundo. Demostraron que la bondad, la humildad y la fe pueden transformar una sociedad. Su historia inspiró a millones de personas a seguir sus pasos, a ser más generosas, más compasivas y más comprometidas con el bienestar de los demás. El legado de don Roberto trascendió su propia vida. Su fundación siguió funcionando después de su muerte, brindando apoyo y esperanza a las personas necesitadas. Su nombre se convirtió en sinónimo de bondad, generosidad y compasión. Su historia se contó de generación en generación, inspirando a la gente a seguir su ejemplo. Don Roberto había logrado hacer una diferencia en el mundo. Su bondad había contagiado a millones de personas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Para las generaciones venideras, había demostrado que un simple acto de generosidad puede cambiar el mundo. Y todo comenzó con un pasajero sin dinero y un corazón lleno de amor. El tiempo, implacable, siguió su curso. Don Roberto envejeció, pero su espíritu se mantuvo joven y vibrante. Continuó trabajando incansablemente en la fundación, dedicando cada día a ayudar a los demás y a construir un mundo mejor. Su salud comenzó a deteriorarse, pero su pasión por su labor nunca disminuyó. A pesar de sus limitaciones físicas, seguía visitando las escuelas, los hospitales y las viviendas, conversando con la gente y ofreciéndole su apoyo. Se reunía con los directores de la fundación, supervisando los proyectos y asegurándose de que los recursos se estuvieran utilizando de manera eficiente. Su presencia era un bálsamo para la comunidad, una señal de esperanza y consuelo. María, su fiel compañera, estuvo a su lado hasta el final. Lo cuidó con amor y ternura, lo animó a seguir adelante y lo inspiró con su fe inquebrantable. Juntos enfrentaron los desafíos de la vejez, aferrándose a su amor y a su compromiso con la fundación. Don Roberto falleció rodeado de sus seres queridos, en su humilde casa, con la serenidad de quien ha cumplido su misión en la vida. Su muerte causó un profundo dolor en la comunidad, pero también un sentimiento de gratitud por su legado. Se organizaron homenajes en su honor, se leyeron sus discursos y se recordaron sus actos de bondad. Su funeral fue multitudinario. Gente de todas partes, de diferentes edades y condiciones sociales, acudió a despedirlo. Políticos, empresarios, líderes religiosos y gente común se unieron para rendirle tributo a don Roberto, el hombre que había transformado sus vidas. Su legado perduró a través de la fundación, que continuó trabajando incansablemente para ayudar a los necesitados. Y para construir un mundo más justo y equitativo. Se crearon nuevos programas, se ampliaron los servicios y se fortaleció el compromiso con la comunidad. La leyenda del pasajero misterioso siguió viva en la memoria colectiva. Se contaban historias sobre su aparición, sobre sus milagros y sobre su mensaje de amor y esperanza. Algunos decían que era un ángel, otros que era Jesús, pero todos coincidían en que era una figura divina que había venido a recompensar la bondad de don Roberto. La historia del autobús de la esperanza se convirtió en un cuento de hadas moderno, una fábula que inspiraba a la gente a ser más generosa,
más compasiva y más comprometida con el bienestar de los demás. Se escribieron libros, se hicieron películas y se compusieron canciones sobre Don Roberto y su pasajero misterioso. La comunidad prosperó gracias al legado de Don Roberto. La gente tenía acceso a una educación de calidad, a una atención médica digna y a una vivienda segura. Los jóvenes tenían oportunidades para estudiar y trabajar, y los adultos podían acceder a servicios sociales y de capacitación laboral. La pobreza se redujo drásticamente y la calidad de vida mejoró considerablemente. Don Roberto dejó un mundo mejor para las futuras generaciones. Su bondad, su humildad y su fe inspiraron a millones de personas a seguir sus pasos. Su historia demostró que un simple acto de generosidad puede cambiar el mundo. La leyenda del pasajero misterioso perduró en el tiempo. Se siguió contando la historia del autobús de la esperanza y del conductor que dejó subir a Jesús a su vehículo. La gente recordaba el mensaje de amor y compasión que había transmitido el pasajero misterioso y se esforzaba por vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La bondad siempre se recompensa. Un acto de compasión puede cambiar el mundo. La importancia de creer en lo inexplicable y de ayudar a los demás es la lección que nos deja la historia de Don Roberto y su pasajero misterioso. Te invitamos a compartir esta historia y a realizar actos de bondad en tu vida diaria. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias inspiradoras como esta. Y no te pierdas nuestro próximo video sobre personas que han logrado cambiar el mundo con su generosidad. Hasta la próxima.